Buenas tardes, doctores. Buenas tardes, compañeros. A nuestro grupo nos ha tocado hablar del tema de la malaria y también tenemos que hacer un poco de referencia en el impacto que ha tenido con el COVID. Esta patología oportuna que es la del COVID coincide en muchos aspectos con sintomatología con la malaria. Además, en ciertas zonas del Perú, en ciertas zonas del mundo también se ha visto afectado porque la malaria normalmente puede estar asociado a zonas de bajos recursos, zonas de por ejemplo, donde existe gente pues que no tiene las condiciones necesarias de sanidad, y eso se ve incrementado, ese impacto se ve incrementado con el COVID. Ahora, también es verdad de que el medio de transmisión de la malaria favorece a la propagación de la enfermedad. Y bueno, para hablar básicamente de esto tendría que explicar más o menos cómo va, ¿no? Y eso es lo que quería hacer ahora. Dentro de un mosquito, que es el vector biológico, que es el Anopheles, se encuentra dentro de sus glándulas salivales el esporozoito del plasmodium, ¿no? Y esta es la forma infectante para los humanos, ¿no? Este parásito normalmente actúa de noche, picando así a los humanos y transmitiendo el agente infectante. Esto pasa al torrente sanguíneo, y cuando este esporozoito entran en la circulación, se alojarán en los hepatocitos, que son las células del hígado, ¿no? Y ahí dentro se convertirán en esquizontes tisulares. Aquí los esquizontes se reproducirán de manera asexual. Es una esquizogonia, dando lugar, por ejemplo, a muchísimos más formas parasitarias, que son los merozoitos. Tenemos que también agregar algo importante para el diagnóstico y la patogenia, que es que de esta especie hay dos variantes, que es la vivax y la oval, y estas tienen una etapa muy peculiar, que es la del ignozoito, que es donde permanece dormido por muchos años, ¿no? Y esto pues va a estar ahí una infección, no sé si la palabra es latente, pero va a estar ahí dormido y va a salir espontáneamente pasado años, ¿no? Bueno, volviendo un poco a la parte anterior, los merozoitos liberados van a destruir estas células hepáticas, ¿no? Al llenarse, al congestionar, destruirán las células hepáticas, y, y van a seguir posiblemente a la circulación, van a salir a la circulación, y ahí se meterán en los eritrocitos usando receptores de membrana, y ahí seguirán transformándose. De nuevo la esquizogonia, ¿no? Para dar lugar a muchos más merozoitos. Y esto también va a favorecer su proliferación y también la destrucción de los eritrocitos. Este proceso se llama hemólisis, ¿no? Donde el eritrocito muere por la congestión interna, ¿no? La liberación de los monozoitos también se va a producir en las próximas 48 horas. Y por ejemplo, esto es característico de tres tipos del Plasmodium, que es el vivax, el oval y el falciparum, ¿no? Y dentro de las 72 horas es el Plasmodium malariae. ¿Cómo le podría decir esto? Unos pueden liberar más eritrocitos, se pueden infectar más eritrocitos, y también pueden convertirse en células, pueden liberar más eritrocitos, y también van a reproducirse de manera sexual. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando se convierten, por ejemplo, en macromegatocitos, que es el femenino, y el micromegatocito, que es el masculino. Entonces, por ejemplo, estos van a ser las formas sexuales, cuando un anófeles pique a una persona infectada con estos eritrocitos que tienen el micromegatocito y el macromegatocito, van a poder ayudar a propagar la malaria a otro ser humano, ¿ya? Entonces,
También podría agregar que hay otras formas de propagar esta infección, ya que es, por ejemplo, por transfusiones, mediante la transfusión sanguínea, ya que aquí, por ejemplo, el merozoito seguirá vivo porque es un medio, la sangre como está congelada o está en un medio de preservación, favorece a que el merozoito siga vivo y por más tiempo, ¿no? y pueda propagarse. Bueno, aquí tampoco, por ejemplo, hay una forma que es cuando el eritrocito se infecta, cambia su morfología. Por ejemplo, se crearán proteínas de superficie y que se llaman kenox, ¿no? Que son como formas raras alrededor del eritrocito, estos son propias sobre todo es propio del Plasmodium falciparum, que es de las formas más, de la especie más peligrosa, ¿no? Se podría decir. Estos cambios en la morfología ayudan a la citoadhesión, a la citoadherencia. Y por ejemplo, esto producirá que el endotelio capilar sea adhesivo, o sea, se junte a estos eritrocitos, y cuando se van congestionando cada vez más y más y más, pueden producir una oclusión, o pueden producir, por ejemplo, que se obstruyan las paredes, los vasos sanguíneos, a la vez de que también pueden producir trombos, ¿no? Por ejemplo, y aquí hablando básicamente de la patología, si la obstrucción capilar, si la obstrucción se realiza, por ejemplo, en capilares cerebrales, tendremos la malaria cerebral, que se caracteriza por hipoxia, convulsiones propias del sistema nervioso, estupor y también coma, ¿no? Si la obstrucción capilar se hace en los pulmones, tendremos el edema pulmonar. Y si la obstrucción se hace en los capilares, si la obstrucción se hace en los capilares del riñón, tendremos, por ejemplo, la necrosis tubular aguda y también insuficiencia renal aguda, ¿no? Y también otra cosa es que si la obstrucción se hace en los capilares de la placenta, tendremos una malaria maternal, que se traduce en abortos espontáneos y en baja de peso, que nazcan niños con bajo peso, ¿ya? También hay cambios del eritrocito debido a la infección, y debemos detectar factores patológicos como la pérdida de la elasticidad del eritrocito, aumento de la fragilidad del eritrocito, transporte de oxígeno disminuido y liberación de toxinas y antígenos. También el sistema inmunológico secreta sustancias que afectan también al eritrocito, ¿no? Cuando se defiende. Entonces, por ejemplo, durante la infección detectamos los accesos palúdicos, que es propio de esta infección, cada 48 y 72 horas también. Esto coincide, por lo que he mencionado antes, con la liberación del merozoito, ¿no? O sea, cada vez que se libera el merozoito, produce todo este ciclo de sintomatologías, ¿no? Por ejemplo, escalofríos, fiebres, que bajan que suben de manera brusca, cefaleas, náuseas, vómitos, dolor de espalda, sudoración profusa y fatiga, ¿no? También hay una forma crónica de la malaria, que es cuando el vaso crece, y esto se llama esplenomegalia, ¿no? Hay casos de infección del vivax, del Plasmodium ovale y del caso de falciparum, cuando en estos casos se produce la fiebre terciana, que es que aparece fiebre al tercer día, ¿no? Y por ejemplo, en el caso del Plasmodium malariae se produce serie cuartena, creo que es, ¿sí? Pero quiero mencionar, sí, que la del Plasmodium malariae es la más peligrosa, como he dicho antes, porque se produce la fiebre terciana, que es maligna, ¿no? Y bueno, también, como ya he mencionado al principio, y lo mencionarán también, supongo que mis compañeros, mencionar el impacto que ha tenido en el COVID, ¿no? En el COVID, al ser un medio de propagación masivo, el COVID, que ha crecido y se ha masificado a nivel mundial, también esto ha favorecido a la propagación
o no, o al descuido de medidas de prevención de la malaria, ¿no? Cuando se pensaba que se tenía cada vez más controlado, centrar todos los esfuerzos en el COVID y desplazar todos estos medios hacia esa prevención ha descuidado en cierta manera los cuidados que hasta ese momento se tenían con la malaria, ¿no? Entonces, está siendo cada vez más, está siendo, ahora mismo está siendo cada vez más estudios y más inversión, más avances o más enfoque directamente en la malaria, porque es una de las causas de infecciones parasitarias más importantes del mundo. Creo que, bueno, no exactamente es un parásito, pero la tuberculosis solo lo supera la tuberculosis. Hay casi 200 millones de casos anuales que se registran y casi 400.000 muertes por esta infección parasitaria. Entonces, se tiene que tener muy en cuenta eso para las futuras políticas de ayuda y sobre todo que los esfuerzos se centren en esta que es una de las enfermedades parasitarias más importantes del mundo, ¿no? Bueno, gracias. Eso es todo.